Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí, y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consume». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Hola amigos y amigas. Aunque suene un poco fuerte de decirlo y de escucharlo, tenemos que decir que Jesús murió por culpa de Dios. ¿En qué sentido esto? En el sentido de que Jesús fue a la cruz porque vino a proponer un nuevo rostro de Dios, un nuevo rostro que no fue aceptado por las autoridades religiosas de su tiempo. La presencia de Jesús, el mensaje de Jesús, llegó a ser como una luz que molestaba a quienes estaban inmersos en la oscuridad. Yo creo que la relación que existe entre la antigua alianza y la nueva alianza es como la que existe entre el conocimiento y la iluminación. Se dice que un discípulo preguntó al maestro: ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento y la iluminación? Y el maestro va a responder: cuando posees el conocimiento, empleas una antorcha para mostrar el camino. Cuando posees la iluminación, tú mismo te conviertes en esta antorcha. Y de hecho, Jesús mismo dijo: yo soy la luz del mundo. Jesús ha destruido definitivamente la religión fundada sobre el comercio con la divinidad, sobre el dar y el recibir, el sacrificarse para recibir alguna cosa a cambio. Jesús sabe que al Dios de la vida no le agradan los sacrificios y las ofrendas, sino que se puede hacer experiencia de Él amando. Jesús quiere limpiarnos entonces de esta mentalidad mercantil que nosotros tenemos. Nosotros que muchas veces nos sentimos culpables por haber incumplido los buenos propósitos, o nos sentimos tristes y frustrados por creer que no estamos a la altura de las exigencias de un Dios severo. Jesús quiere purificar el templo de nuestros corazones del fantasma de pretender ser los mejores. Junto al relato de las bodas de Caná, o en todo caso después de este relato, se propone entonces un nuevo modo de relación con Dios. Recordemos, en las bodas de Caná había 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos. Estas 6 tinajas están vacías, que son el signo de los ritos vacíos realizados por los judíos del tiempo de Jesús. ¿Y qué va a ser entonces luego el vino nuevo?
es el signo de la alegría, de la fiesta, de la presencia de Jesús. La escena de esta expulsión de los mercaderes del templo es importante, es muy importante, tan importante que los 4 escritores del Evangelio refieren a ella. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es el lugar? El lugar es el templo de Jerusalén. Recordemos que el templo de Jerusalén tenía una explanada que era tan grande que equivalía a 22 canchas de fútbol reglamentarias, y luego tenía patios, tenía pórticos. A ese lugar no podían entrar los ciegos, no podían entrar los rengos, los leprosos, los publicanos. Los paganos tenían su lugar. Los sacerdotes, que eran como 7.000 en ese momento, los levitas tenían su lugar, y solo el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar así llamado el Santo de los Santos. Es decir, era un templo con barreras. Justamente Jesús vino a destruir estas barreras. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, se va a decir: por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, ni esclavo ni hombre libre, ni varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo Jesús. Luego también lo dice Efesios capítulo 2. Cristo, Él es nuestra paz. Él ha unido los dos pueblos en uno solo, haciendo ¿qué cosa? Derribando el muro de enemistad que los separaba. Se cuenta que en una ocasión un pecador público fue excomulgado y entonces se le prohibió entrar a la iglesia. Y bueno, este pecador público se presenta a Dios quejándose: no quieren dejarme entrar, Señor, porque soy un pecador. Y Dios le responde: ¿de qué te quejas? Tampoco a mí me dejan entrar. ¿Cuándo sucede este relato que acabamos de escuchar? En la Pascua del año 28, cuando Jesús tendría aproximadamente 35 años. Recordemos que Jesús muere el 7 de abril del año 30 con 37 años. ¿Cuándo entonces? En el tiempo de la Pascua, porque es ahí en el tiempo de la Pascua cuando Jerusalén se llenaba de peregrinos venidos de todos lados, de todas las partes del mundo. La ciudad, que normalmente tenía 50.000 habitantes, podría llegar a tener hasta 180.000 habitantes en ese momento, en ese tiempo. Durante los días de fiesta acudían al templo la gente para orar, para ofrecer sacrificios y holocaustos a Dios, para hacer entregas de ofrendas con monedas de bronce, que eran las únicas monedas que podían circular en el lugar santo. Los denarios de Roma, declarados legalmente impuros, debían ser canjeados en unas mesas especiales de los cambistas. Para los comerciantes, el tiempo de Pascua significaba una oportunidad que no podían dejar escapar. ¿Por qué? Porque en pocas semanas lograban acumular muchas más ganancias que durante todo el año. Y claro, era muy difícil para los sacerdotes del templo resistir a esta tentación de aprovecharse de la oportunidad de ganar dinero también ellos. ¿Y quiénes estaban al frente de todo esto, gestionando toda esta cuestión? Anás y Caifás. Anás, que era suegro de Caifás, quienes decidían desde algunos años, desde algunos decenios, mantenían ellos el control del poder religioso y económico de la capital. Se había habilitado el pórtico regio, así llamado, del templo de Jerusalén, para la venta de los corderos, los bueyes y otros animales. Se dice que para la cena pascual se sacrificaban unos 18.000 corderos, una cantidad exagerada. Y se habían preparado 4 lugares para este cambio de monedas y a un interés de un 12%. Realmente la casa de oración había sido transformada por sus propios ministros en un mercado. Y este episodio dramático, narrado por el Evangelio de hoy, hay que verlo en este contexto. Fue con ocasión de una fiesta de Pascua. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Confeccionó una especie de látigo
sirviéndose probablemente de algunos trozos de cuerda con que se ataban los animales, y luego ha comenzado a expulsar furiosamente a todos los que se encontraban bajo este pórtico regio, tirando al aire las sillas, el dinero, las jaulas con las palomas. Después, ante la sorpresa de los cambistas de moneda, ha volcado también sus mesas y estas pilas de monedas preparadas para el cambio. El gesto de Jesús ha decretado el fin de la religión ligada a la ofrenda de animales. Recordemos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 1. Estoy harto de holocaustos y carneros, de sangre de animales cebados, la sangre de novillos, corderos, chivos, todo eso no me agrada. Y entonces el único sacrificio es el de Jesús como acto de entrega por amor. La palabra sacrificio solo tiene sentido cuando se inserta dentro del amor fraterno. Y nadie se esperaría una reacción de este tipo. Casi nosotros la llamaríamos una reacción descontrolada. Lo llamamos a Jesús manso y humilde de corazón, y aquí lo encontramos casi descontrolado. ¿Por qué Jesús se comporta de esta manera? La explicación está en dos frases que él pronuncia. Dos frases. Primera, saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en una casa de mercado. Y lo dijo a los vendedores de palomas. Recordemos que las palomas eran compradas por los más pobres. Recordemos lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 14. Ya no habrá en aquel día mercaderes en el templo del Señor. Entonces, purificando el templo de estos mercaderes, Jesús ha pronunciado su condena contra toda mezcolanza entre la religión y el dinero, entre el culto a Dios y los intereses económicos. ¿Y cuál es la segunda frase? La enseñanza más importante se encuentra en esta frase: derriben este santuario y en 3 días lo reedificaré, lo reconstruiré. Y esta frase no era solo una crítica al templo, como denunciaban ya los profetas, era mucho más. Esto significa, hay que poner fin a todo esto. Derriben, disuelvan este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Este santuario, dice, se habla de santuario que había sido construido por 1000 sacerdotes. Santuario que no es el templo implicaba toda la explanada. El santuario era el lugar donde Dios habitaba, era la parte central, donde los israelitas estaban convencidos de que estuviera ahí la presencia de Dios. Los judíos estaban convencidos de que Dios moraba en el santuario de Jerusalén, a donde toda la gente acudía para ofrecerle sacrificios. Jesús ha declarado que esta religión ya ha cumplido su cometido, ha llegado a su fin. Este gesto de Jesús, unido al relatado por Mateo de la ruptura del velo del templo, cuando Jesús muere en la cruz, nos dice que la separación entre lo profano y lo sagrado ha llegado ya a su fin. El encuentro del hombre con Dios no tendrá entonces ya lugar en un lugar determinado, diríamos, sino en un nuevo templo. ¿Cuál va a ser? El cuerpo del resucitado. Es el nuevo templo. En el rostro de Jesús de Nazaret, entonces, encontramos la plenitud de la presencia de Dios. En Jesús encontramos al Padre. El gesto de Jesús no es simplemente una pequeña corrección de abusos, sino el anuncio de la desaparición del templo. Hasta entonces considerado como una garantía de la presencia de Dios y de la salvación de Dios. Recordemos que Pablo recomienda en la carta a los Romanos capítulo 12, por la misericordia de Dios, los invito a ofrecerse como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como hostia viva. Este es el verdadero culto, el culto razonable. Una religión pura, dice Santiago en el capítulo 1, una religión pura, intachable a los ojos de Dios. ¿En qué consiste? En cuidar a los huérfanos, a las viudas,
y en no dejarse contaminar por el mundo. Estos sacrificios que el cristiano está llamado a ofrecer no se van a realizar en un lugar sagrado, ni mediante ritos, sino en la vida misma de todos los días. Y entonces quien se inclina ante el hermano para servirlo, ahí realiza realmente un gesto sacerdotal. ¿Por qué? Porque unido a Cristo, que es el templo de Dios, hace subir hacia el cielo el suave perfume de una ofrenda pura, de una ofrenda santa. A este punto podríamos ya preguntarnos si entonces qué sentido tienen nuestras solemnes liturgias, los sacramentos, los cánticos, las procesiones, las peregrinaciones, todas las prácticas devocionales. Bueno, todo esto nada da a Dios. No añade, diríamos, nada al gozo perfecto de Dios. La belleza litúrgica no agranda el gozo de Dios, sino que en todo caso agranda el gozo de los hombres. Por eso es necesario llevar a cabo celebraciones estéticas. Las manifestaciones religiosas, sin embargo, responden a una necesidad del hombre, la necesidad de celebrar. La fe, diríamos, la vida se celebra a la luz de la fe, y esto es propio de la existencia humana. Una fe que no se celebra es como si no existiera. ¿Dónde está el error aquí? Está en pensar que la ejecución de estos ritos sea ya suficiente. El Evangelio nos hace pensar de qué modo nosotros nos relacionamos con Dios. La fe como comercio no es fe verdadera. No podemos comercializar con Dios. ¿Por qué? Porque no podemos manipular a Dios. La fe verdadera consiste en ser junto a Dios piedras vivas del nuevo templo y en todo caso inmolar la propia vida por los demás. A veces en algunos santuarios marianos o de algunos santos encontramos personas que se lastiman de rodillas trasladándose varios metros. ¿Acaso Dios necesita de estos sacrificios nuestros? Él nos necesita cerca del necesitado para poder servirlo. Hasta la próxima.